He estado usando Tinder durante unos meses sin mucha suerte. La mayoría de mis coincidencias nunca me responden los mensajes o la conversación se apaga después de algunos intercambios. Pero luego coincidí con Dean. Su foto de perfil mostraba a un chico guapo con cálidos ojos marrones y una sonrisa amistosa. Cuando me envió un mensaje, parecía encantador y divertido. Después de charlar durante una semana, decidimos reunirnos para cenar. La cita fue muy bien. Dean era simplemente encantador en persona. Ya que estaba en el mensaje de texto, hablamos durante horas y realmente lo ocultamos antes de separarnos. Hice planes para una segunda cita más tarde esa semana. Cuando llegué a casa de la cita, no podía dejar de sonreír. Había pasado tanto tiempo desde que tuve una conexión tan fácil con alguien. En las siguientes semanas, Dee y yo tuvimos varias citas más. Caminamos por el parque, probamos nuevos restaurantes y pasamos las tardes cocinando juntos en mi departamento. Las cosas iban muy bien. Sentí que finalmente había conocido a alguien especial. Pero luego comenzaron a suceder pequeñas rarezas. Un día, llegué a casa y encontré la puerta principal sin llave. Recuerdo claramente que la cerré con llave. Cuando me fui esa mañana, así que sabía que no lo había dejado desbloqueado, me encogí de hombros en ese momento, pensando que tal vez estaba equivocado. Unos días después, noté que mi gel de ducha se había movido de su lugar habitual en el organizador de la ducha. Ahora estaba en el borde de la bañera una vez más. Traté de convencerme de que lo había extraviado, pero en el fondo sabía que siempre lo guardaba en el mismo lugar. Otras cosas triviales siguieron sucediendo. Mis almohadas estaban dispuestas de manera diferente en el sofá, donde mi revista se apilaba en un nuevo orden. Los artículos de la mesa de café de mi baño o cocina desaparecían por un día o dos, y luego aparecían nuevamente en un lugar diferente. También noté ocasionalmente un olor leve pero desconocido en el apartamento. Algo almizclado y terroso al principio. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas u olvidando pequeños detalles sobre dónde había colocado mis pertenencias, pero con el tiempo, se hizo evidente que algunos habían estado entrando a mi casa mientras yo estaba fuera. Sospeché que podría ser Dean, ya que él era la única persona además de mí que había estado en mi apartamento recientemente. Una noche llegué a casa y encontré una nota escrita a mano cuidadosamente colocada sobre mi almohada que decía: «Estoy pensando en ti, no puedo esperar a volver a verte pronto. Toxo». No había dejado la nota allí. Mi corazón comenzó a acelerarse. Debe haber usado una llave de repuesto oculta que una vez le mostré para entrar mientras yo no estaba. No vi nada esa noche. A la mañana siguiente llamé inmediatamente a Dean y lo confronté sobre los robos, pero actuó sorprendido e insistió en que debía ser algún tipo de malentendido. Afirmó que nunca entraría a mi apartamento sin permiso, y sugirió que debía haberlo hecho. Simplemente me olvidé de mover cosas o escribir la nota yo mismo durante los siguientes días. Dean continuó actuando con total normalidad, enviándome mensajes dulces como siempre lo había hecho. Mientras tanto yo estaba muy nerviosa por lo que estaba pasando en mi casa. Empecé a llegar directo a casa después del trabajo en lugar de hacer recados para tratar de atrapar a Dean en el ACT si venía. También le pedí al propietario que cambiara las cerraduras. Una semana después llegué a casa y encontré un ramo de rosas rojas en la encimera de la cocina y una vela en la mesa de la cena. Para dos gestos románticos como este, me habrían emocionado antes, pero ahora me aterrorizaban. Dean había logrado entrar de nuevo de alguna manera. Lo llamé gritando que sabía que él era el que estaba haciendo todo esto y que necesitaba mantenerse alejado de mí en mi casa, pero él insistió en que lo había entendido todo mal, que nunca entraría sin mi permiso en su mente. Estas eran solo sorpresas románticas consideradas para mostrar cuánto le importaba. Sin importar lo que dijera, se negó a admitir la culpa o disculparse. Eventualmente simplemente dejé de responder a las llamadas y mensajes de texto de Dean. Cambiar la cerradura pareció funcionar por un tiempo, pero seguí paranoica de que encontraría otra forma de entrar. Apenas dormí, escuchando cualquier sonido inusual por la noche. Incluso consideré mudarme, pero la idea de pasar por la molestia y el gasto me puso ansiosa. Han pasado algunos meses desde que corté el contacto con el adolescente. Todavía verifico 2 y 3 veces que mi puerta esté cerrada. Instalé un sistema de alarma y cámaras para asegurarme de que no pueda entrar nuevamente. Dejé de usar Tinder por un tiempo, preocupada por encontrarme con otra persona como el adolescente. Con el tiempo mi ansiedad ha disminuido, pero no ha desaparecido por completo.
Todavía me siento cansado de saber que alguien pudo invadir la seguridad de mi hogar tan fácilmente, pero tengo la esperanza de que a medida que pase más tiempo, la inquietud persistente de esa experiencia se desvanezca por ahora. Mantengo mi círculo pequeño y me concentro en el cuidado personal, mientras reconstruyo una sensación de seguridad. Decidí probar Tinder nuevamente después de tomar un largo descanso. Pensé que conocer gente nueva me ayudaría a superar lo que sucedió con Tin. Sin embargo, fui súper cauteloso esta vez. No compartí fácilmente mi dirección, y siempre conocía a mis matches en público primero. Si las cosas parecían progresar, eventualmente los invitaba, pero nunca por mucho tiempo. También presté mucha atención a cualquier señal de alerta. Afortunadamente, la mayoría de mis nuevos matches fueron respetuosos, pero hubo un par que me dieron malas vibras. Un chico, Alex, constantemente le hacía preguntas a Prime sobre mi horario y rutina. Decía cosas como, «Desearía poder estar allí para saludarte después del trabajo», o «Debe ser solitario volver a casa a un apartamento vacío cada noche». Su persistencia me hizo sentir incómodo, así que dejó de responder. Otro partido llamado Steve haría referencias extrañas a mi apartamento en la conversación, como apuesto a que tu sala de estar recibe una gran luz por las noches, o cómo está decorada tu habitación. Al principio, le quité importancia a su pequeña charla, pero los detalles específicos que mencionó parecían demasiada coincidencia. Cuando le pregunté cómo sabía cómo eran mis habitaciones, se retractó y afirmó que solo estaba adivinando. Después de eso corté el contacto inmediatamente. Tener esas experiencias me recordó que debía tomar precauciones hasta que realmente conociera bien a alguien. Así que lo convertí en una política para mí en público durante al menos el primer mes de citas antes de invitarlos. También comencé a variar mi rutina diaria, por lo que sería difícil identificar mis patrones de ida y vuelta si tenía vibraciones extrañas nuevamente. Confié en mis instintos y no me sentí mal por coincidir. Después de aproximadamente 6 meses de citas cautelosas, finalmente conocí a alguien con quien realmente hice clic. Su nombre es Omar y es todo lo contrario de Dean. Tomamos las cosas con calma, ni siquiera intercambiamos llaves del apartamento hasta que estuvimos juntos durante medio año. Pasamos tiempo en casa del otro, ahora ya no siento la necesidad de guardar meticulosamente mis objetos de valor o comprobar que todas mis pertenencias estén en su lugar apropiado. Después de que él se vaya, la paranoia persistente de mi experiencia con Dean se ha ido levantando gradualmente. Es un alivio sentirme seguro de nuevo. Estar con Omar me ha demostrado que es posible encontrar a alguien respetuoso en Tinder, siempre y cuando escuches tu instinto y no ignores las señales de alerta. Me alegro de no haber dejado que un mal encuentro me amargara por completo, con las aplicaciones de citas tomando precauciones prudentes. Con tener paciencia me llevó a alguien confiable. Mis días de preocuparme constantemente por visitantes no deseados finalmente terminaron. Nunca pensé que estaría compartiendo una historia como esta, pero aquí va todo. Comencé a buscar pareja y decidí probar una nueva aplicación de citas. Ya sabes, una de esas en las que deslizas el dedo hacia la derecha si te gusta el perfil de alguien. He estado soltero por un tiempo y pensé por qué no intentarlo. Después de unos días de deslizar el dedo, coincidí con este chico llamado Jacob. Su perfil parecía bastante agradable. Guapo, tiene un trabajo estable y le gustan las actividades al aire libre. Comenzamos a chatear y me pareció divertido y encantador. Después de enviarnos mensajes durante aproximadamente una semana, Jacob me preguntó si quería quedar para tomar algo. Estaba un poco nervioso pero también emocionado, así que acepté. Decidimos encontrarnos en un elegante bar de cócteles en el centro. Pasé mucho tiempo preparándome, probándome diferentes atuendos y rehaciéndome el maquillaje cuando finalmente llegué al bar. Jacob ya estaba esperando afuera, se parecía a sus fotos, tal vez incluso mejor en persona. Era alto, con cabello oscuro y una linda sonrisa. Me saludó con un cálido abrazo y sostuvo la puerta abierta mientras entrábamos. El bar tenía un ambiente sofisticado y agradable con iluminación de estudio y música de jazz, sonando suavemente de fondo. Las paredes estaban llenas de estantes de licor colorido, botellas y había una larga barra de mármol donde los camareros mezclaban cócteles elaborados. Jacob nos había reservado una cabina acogedora en la esquina, lejos de las áreas más animadas. Cuando nos sentamos, Jacob me preguntó qué me gusta beber. No estaba seguro,
así que sugirió que probáramos sus cócteles exclusivos. Nos pidió a ambos estas bebidas elegantes con ingredientes extraños de los que nunca había oído hablar. Cuando llegaron, parecían obras de arte, todas capas coloridas en guarniciones. Comenzamos a charlar y la conversación fluyó fácilmente. Jacob fue divertido y atento y me preguntó muchas cosas. Preguntas sobre mí y compartir historias sobre su propia vida. Trabajó en finanzas y habló sobre su trabajo, pero también mencionó que le encantaba viajar y caminar los fines de semana. Me encontré relajándome y disfrutando de su compañía a medida que avanzaba la noche. Invitamos a algunos pequeños PL para compartir un pincel elegante, una tabla de quesos, una especie de deslizadores elegantes. La comida estaba deliciosa y combinaba bien con nuestras bebidas. Me impresionó lo informado que estaba Jacob sobre el vino y los cócteles. Claramente había estado en lugares como este antes. Después de un par de horas me estaba sintiendo bastante animado y pasándolo muy bien. Fue entonces cuando Jacob sugirió que fuéramos a caminar para tomar un poco de aire fresco. Había una parte cercana que dijo que tenía una linda vista de una ciudad por la noche. Parecía una idea romántica, así que acepté. Salimos del bar, comenzamos a caminar hacia el parque. El aire de la noche se sentía bien, después del calor del bar. Jacob puso su brazo alrededor de mí mientras caminábamos y sentí un poco de emoción por su toque, cuando llegamos a la entrada del parque. Dudé por un momento, se veía bastante oscuro y vacío, pero Jacob me aseguró que era seguro y que vendría aquí todo el tiempo mientras caminábamos más profundamente en el parque. Los sonidos de la ciudad se desvanecían. Estaba más tranquilo aquí, solo un susurro de hojas en nuestros pasos en el camino. Jacob señaló algunos de los árboles y flores que parecían saber muchos de los planes. Me impresionó su conocimiento. Llegamos a una pequeña colina y Jacob me llevó hasta ella. En la cima había un claro con una gran vista del horizonte de la ciudad. Todo era hermoso. Nos quedamos allí por un rato. El brazo de Jacob todavía alrededor de mí. Simplemente disfrutando de la vista. Sentí una mezcla de emoción y nerviosismo por estar solo con él. Así fue cuando Jacob mencionó que tenía una sorpresa para mí. Mi corazón se agitó un poco preguntándome qué podría ser. Tal vez un beso, me pidió que cerrara los ojos. Dudé por un momento, pero me aseguró que valdría la pena en contra de mi mejor juicio. Dejé que me vendara los ojos. En el momento en que me puso la venda, todo cambió. La atmósfera romántica se desvaneció, reemplazada por un repentino escalofrío de miedo. Las manos de Jacob en mis hombros se sentían diferentes, más difícil, más, controlando su voz cuando habló sonaba más fría de alguna manera. Comencé a sentirme una sensación de hundimiento en mi estómago, antes de poder decir algo o quitarme la venda. Escuché un fuerte sonido metálico como si algo pesado cayera al suelo. Mi corazón comenzó a acelerarse en pánico. Me quité la venda. Allí en el suelo frente a mí había un gran cuchillo de cocina brillando a la luz de la luna. Miré a Jacob y vi una expresión aterradora en su rostro que nunca olvidaré. Sus ojos estaban abiertos y salvajes, su boca torcida en una sonrisa cruel. Este no era el hombre encantador con el que había estado en una cita. Este era otra persona, completamente alguien peligroso. Sin pensar me di la vuelta y corrí tan rápido como pude. Tropecé colina abajo. Ramas azotando mi cara y brazos. Podía escuchar pasos pesados detrás de mí. Acercándome de alguna manera llegué al camino principal y corrí hacia la entrada del parque. Todo era borroso. Mientras corría, mis lumps me quemaban los pies doloridos en mis talones. Pero la adrenalina pura me mantuvo en marcha. Salí del parque a la calle, mirando a mi alrededor frenéticamente. Fue entonces cuando vi a un oficial de policía patrullando al otro lado de la calle. Corrí derecho para él gritando por ayuda. El oficial inmediatamente entró en acción pidiendo refuerzos. Mientras yo trataba frenéticamente de explicar lo que pasó entre gasts por aire, en cuestión de minutos llegaron más coches de policía. A los oficiales se dispersaron para buscar en el parque. Encontraron a Jacob tratando de escapar, y lo arrestaron en el acto. Yo estaba temblando incontrolablemente mientras daba mi declaración a la policía. Fue entonces cuando me dijeron la impactante verdad. Jacob era en realidad un asesino en serie buscado, que había evadido ser capturado durante años. Había estado usando aplicaciones de citas para atraer víctimas, que era casi su último objetivo. Los siguientes días fueron una mezcla de entrevistas policiales, servicios de apoyo a víctimas, y tratar de procesar lo que había sucedido. Eliminé todas mis aplicaciones de citas.
y apenas podía dormir saltando con cada pequeño sonido. Tomó meses de terapia antes de que comenzara a sentirme algo normal. Nuevamente hablé con una amiga mía que me dijo que debería tener más cuidado al conocer extraños en línea. Me contó sobre un sitio web que solía usar cuando conoce a alguien que realmente no conoce muy bien. Me dijo que yo podría ir a un sitio llamado Circle.com, que es una herramienta increíblemente completa y práctica que le ayuda a encontrar información detallada sobre casi cualquier persona usando solo su nombre, número de teléfono, direcciones de correo electrónico, empresa y más. Imagínese desplazarse por un sitio de citas, conocer a alguien nuevo, el hombre de sus sueños y escuchar todas sus historias sobre quiénes son y el increíble trabajo corporativo que tienen, o el hecho de que desean casarse algún día y formar una familia con usted, y luego descubrir la oscura verdad de que está desempleado, tiene antecedentes penales, 3 niños, y se ha divorciado 2 veces con antecedentes de violencia doméstica. El uso de Circle puede ahorrarle tiempo perdido y potencialmente salvarle la vida. Con Circle tiene acceso a una base de datos masiva que contiene cientos de millones de registros, todos disponibles al alcance de su mano. Comience con una prueba de $1 con el primer enlace en la descripción, y vea lo que puede descubrir sobre alguien. Incluso puede verificar su propio nombre y ver qué información hay sobre usted. Y no se preocupe, toda la información que proporciona proviene de registros de EU, disponibles públicamente para que pueda confiar en que es confiable y legal de usar. Cuando mi madre decidió volver a salir con alguien después de su divorcio, la apoyé al 100%. Se merecía volver a ser feliz después de tantos años en un matrimonio infeliz. Al principio dudaba en probar las citas en línea, pero la animo a que le dé una oportunidad a Tinder. ¿Tuvo que perder su trabajo? La estaba enviando fuera del estado por algunas semanas, por lo que parecía la oportunidad perfecta para que volviera a sumergirse en el mundo de las citas. La ayudé a configurar su perfil deslizando el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha en busca de posibles coincidencias. Ella era exigente e insistía en que solo quería algo casual, después de haber estado atada durante tanto tiempo. Lo entendí completamente cuando coincidió con Gary. A primera vista parecía bastante decente, de unos 40 años, de apariencia promedio, normal, pasatiempos, pero cuando miré más de cerca, comenzó a aparecer la bandera roja. La mayoría de sus fotos parecían imágenes de archivos sacadas de Google. Su biografía era vaga y revelaba poco sobre su personalidad, y algunos de sus mensajes despertaron mis sospechas sobre sus intenciones. Le aconsejé a mi madre que fuera cautelosa, pero ella ignoró mis preocupaciones. Era una adulta y me recordó que podía cuidar de sí misma, así que hicieron planes para encontrarse cuando ella llegara a su ciudad por trabajo en contra de mi mejor juicio. Le deseé lo mejor y le dije que me enviara un mensaje de texto cuando regresara sana y salva. 4 horas después, me envió un mensaje en pánico de alguna manera. Gary había descubierto qué vuelo tomaría al día siguiente, y usó esa información para buscar dónde vivía. Encontró su nombre completo y la rastreó en Facebook. Incluso encontró a mi padre en el proceso. Luego comenzaron los mensajes de acoso. Gary le dijo a mi madre que la amaba pero que no confiaba en ella. Le envió a mi padre capturas de pantalla de sus conversaciones y fotos de su cita. Estaba furioso y aterrorizado. ¿Cómo pudo The Stranger haber invadido nuestras vidas tan rápidamente? Consideramos ir a la policía, pero finalmente decidimos bloquear a Gary en todo, y esperaba que perdiera el interés durante semanas. No podía dejar de culparme a mí mismo. Yo fui quien empujó a mi madre a probar las citas en línea en primer lugar. Si hubiera mirado más de cerca el perfil de Gary, o insistido en una verificación de antecedentes, tal vez esto podría haberse evitado, pero el daño ya estaba hecho. Mi madre estuvo conmocionada durante mucho tiempo. Después de esa noche se volvió retraída y ansiosa. Dudaba en salir de la casa sola. Me aplastó ver a la mujer fuerte y vibrante que conocía. Retirarse a sí misma por miedo a lo que pudiera pasar mientras ponía ella misma, volvió a salir con el tiempo. El estímulo y la terapia. Mi madre ha vuelto a ser la misma de antes, pero ahora ambas somos más cautelosas con las citas en línea. Odio que el comportamiento obsesivo de ese hombre la haya hecho cuestionar su capacidad para encontrar el amor de nuevo. No lo merecía. Nadie lo merece.
Sé que mi madre solo quería divertirse un poco después de sentirse abandonada y controlada durante tantos años. En cambio, tuvo una visión aterradora de los espeluznantes que se esconden detrás de perfiles de apariencia inofensiva. Deberíamos haber sido más cuidadosos, pero la culpa recae directamente sobre nosotros. Los hombros de Gary. Mi madre todavía cree que hay buenos chicos por ahí que vale la pena arriesgarse. Espero que tenga razón. Sigue abierta a encontrar el amor de nuevo algún día. Incluso si ya no es a través de Tinder. Su espíritu no se rompió por la obsesión perturbadora de un hombre. Pero investigaré a cualquier pretendiente futuro mucho más a fondo a partir de ahora, para mantenerla a salvo. Mi madre se merece lo mejor después de esa experiencia traumática. Mi M se tomó un largo descanso de las citas para centrarse en sí misma. Se reconectó con viejos amigos, viajó más por trabajo y ocio. Incluso comencé a tomar clases de arte en el centro comunitario. Me emocionó verla perseguir pasatiempos y actividades que le brindaban alegría independientemente de su estado civil. Unos meses después, tiernamente decidió darle otra oportunidad a las citas, pero insistió en un enfoque diferente. No más perfiles en línea y extraños, solo hombres recomendados por amigos y familiares que pudieran responder adecuadamente por ellos. Tuvo un puñado de citas grupales y un par de SS, siendo todo discreto y casual. Podía decir que todavía sentía que estábamos constantemente mirándonos su hombro y estremeciéndose ante cada notificación en su teléfono. Pero lentamente se relajó y recuperó algo de su calidez y apertura características. No iba a dejar que el miedo gobernara su vida, incluso si eso significaba proceder con más cautela en un viaje de campamento grupal que hizo con un viejo amigo de la familia llamado Mark. Se reían de su amor compartido por las actividades al aire libre, y él la hacía reír con chistes cursis alrededor de la fogata. Swing era un completo caballero que no presionaba ni entrometía, pero parecía genuinamente interesado en conocerla mejor. Mi madre trató de no hacerse ilusiones después de todo. Apenas conocía a Mark. Más allá de breves interacciones en eventos familiares a lo largo de los años, pero la animo a seguir hablando con él, ya que vino con una referencia confiable. Comenzaron a tener más citas solo ellos dos, caminando, andando en bicicleta, visitando el mercado de agricultores. Podía ver destellos de la vieja chispa que regresaba a los ojos de mi madre. Me calentó el corazón verla salir de su caparazón y abrirse de nuevo. Por supuesto, todavía me preocupaba por ella, pero hice todo lo posible para no asfixiarla con sobreprotección. Ella era una adulta y merecía la libertad de tomar sus propias decisiones. Todo lo que podía hacer era apoyarla y brindarle un año de escucha. Si alguna vez quería hablar Mark, resultó ser un hombre genuinamente amable y considerado, todo lo contrario de los depredadores en línea, como Gary respetó los límites de mi madre en cada paso del camino, y nunca la apresuró a nada para lo que no estaba lista. Su vínculo se profundizó lentamente a lo largo de muchas citas, llamadas telefónicas y conversaciones sinceras. Un año después de esa experiencia traumática de citas en línea, mi mamá finalmente se sintió lista para otra relación seria con Mark. La cautela y la desconfianza leve se desvanecieron a medida que él demostraba constantemente su valor a través de sus palabras y acciones. En su aniversario de un año, le dio un anillo de promesa, y es un símbolo de su compromiso, por supuesto. Todavía me preocupo por mi mamá. A veces nadie merece tener su sentido de seguridad y confianza tan severamente sacudidos, pero ella se niega a dejar que el miedo controle su vida o cierre su corazón a un nuevo amor. Mi mamá es valiente por exponerse nuevamente aún más. Aunque esta vez con cuidado, las citas online le trajeron más trauma que felicidad. Estoy muy orgulloso de ella por encontrar el amor de nuevo en sus propios términos. Lo hizo. Mark me recuerda que todavía hay buenas personas en este mundo sin importar cuántos pervertidos conozcas. Había coincidido con esta chica en Tinder, y estaba bastante emocionado por eso. Parecía que nos llevamos bien de inmediato, y pronto estábamos enviándonos mensajes de texto constantemente. Realmente estaba sintiendo la conexión, así que seguí adelante y le pregunté si quería salir la noche siguiente. Para mi sorpresa y deleite, ella estuvo de acuerdo. No podía creer mi suerte. Unos 5 minutos después de que ella dijo que sí, se puso a hablarme con frialdad, y mencionó casualmente que estaba permanentemente en silla de ruedas. No estaba muy seguro de cómo tomar esta noticia.
No quería parecer un idiota cancelándole ahora, pero tampoco quería engañarla. Si esto iba a ser un problema para mí, decidí simplemente seguir la corriente y ver cómo iba la cita. Después de todo, ella parecía muy agradable hasta ahora. Una silla de ruedas no iba a cambiar eso. Pasamos el resto de la noche enviándonos mensajes de texto y luego hablando en el teléfono antes de acostarse. Ella era divertida e interesante para charlar. Tenía muchas ganas de conocerla a la mañana siguiente. Recibí una llamada temprana de ella. Me dijo que había hecho algo loco, pero no dijo qué era. Me iba a enviar una foto más tarde para mostrarme. Admito que estaba interesado. Pasaron algunas horas y luego me devolvió la llamada. Había salido y se había tatuado mi nombre en la muñeca. Me sorprendió por completo. Recién comenzamos a hablar ayer, y ahora era literalmente una parte de ella con la que hablé. Algunos amigos sobre esta chica y su impulsividad, todos estuvieron de acuerdo en que era bastante loco, aunque todos tenían curiosidad por saber qué pasaría después. Decidí ir a la cita como estaba planeado. Tenía que ver por mí mismo si este tatuaje era real. Además, parecía que realmente le gustaba, ya que estaba dispuesta a hacerse un tatuaje de mi nombre. No quería ignorarlo por completo en el camino a recogerla. Me di cuenta de que mi auto podría no acomodar fácilmente su silla de ruedas, ya que sabía que ella conducía. La llamé y le pregunté si podíamos tomar su auto en su lugar. Dijo. No hubo problema y vino a recogerme cuando se detuvo. Vi que su auto no era accesible para discapacitados en absoluto. Resulta que solo usa 2 muletas para conducir, una para la gasolina y otra para el freno. Estaba bastante nervioso por esta configuración cuando entramos en la autopista. Maniobrar a través de un tráfico como ese no parecía seguro. Fuimos a cenar y a mitad de nuestra comida recibió una llamada de su hija. Me enteré de que había dejado a su hija de 10 años sola en casa y la pobre niña estaba asustada. Sugerí que termináramos la cena y regresáramos para que pudiera estar con su hija, pero mi cita simplemente mencionó casualmente que le había dado algo a la niña para que durmiera. Así que estaba bien. Todo esto no me sentó bien en absoluto. Había planeado llevarla al cine después de la cena, pero la situación con su hija me hizo estar listo para dar por terminada la noche. En el camino de regreso a su casa de repente me dijo que se sentía un poco tonta. Sabía que solo había tomado una copa con la cena, así que esto también era preocupante. Le pregunté si podía conducir en su lugar, pero ella se negó, escupió en el carril rápido y usó una de sus muletas para presionar aceleré más. Sinceramente pensé que no llegaría vivo a casa. Por algún milagro llegamos sanos y salvos a su casa. La llevé en silencio a la puerta y me despedí rápidamente, aliviado de haber escapado sin más incidentes. Miré su muñeca y vi mi nombre todavía allí con tinta fresca, tan loca como había sido una noche. Al menos sabía que la parte del tatuaje era real. Conduje a casa todavía incrédulo por todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Es seguro que no era lo que esperaba de una cita de Tinder, pero simplemente me alegro de haber llegado a casa en una sola pieza. Sabía que probablemente no volvería a ver a esa chica después del caos de nuestra comida juntos. Sin embargo, definitivamente fue una noche para recordar, incluso si es por todas las razones equivocadas. Las citas en línea realmente pueden ser un viaje salvaje. A veces nunca sabes a quién puedes conocer o a qué tipo de aventuras te pueden llevar. Esta fue una aventura que me dio una sensación de emoción durante bastante tiempo. Mientras estaba acostado en la cama repitiendo los locos eventos en mi cabeza, me di cuenta de que a pesar de lo absurdo de todo, había una pequeña parte de mí que tenía curiosidad por volver a verla. Supongo que las experiencias cercanas a la muerte tienen una forma de unir a las personas, pero la lógica prevaleció, y sabía que seguir adelante sería imprudente. Decidí que mi mejor movimiento era simplemente estar agradecido por la historia y seguir adelante. Había muchas otras coincidencias para explorar. Al día siguiente me encontré con algunos amigos y les conté toda la loca historia. Se rieron mucho, aunque están de acuerdo en que tuve suerte de haber salido de una pieza. Teorizamos sobre lo que podría. He estado pensando en cómo actuar de esa chica de manera tan imprudente. Buscaba atención, intentaba superar algunos límites. Simplemente era caótico por la emoción. Me di cuenta de que probablemente nunca sabría qué motivó realmente su comportamiento. Mi amigo me dijo que debería considerar denunciarla en Tinder antes de que vuelva a hacer algo así con otro chico, pero dudé. Sentí que no había hecho nada demasiado malicioso, solo que estaba equivocada.
Tal vez realmente le gustaba y no sabía de qué otra manera demostrarlo. Decidí no denunciarla. Pensé que lo mejor que podía hacer era disuadirla gentilmente si volvía a contactarme la noche que conocí a Tapto Girl. Sin duda será una gran historia para contar mientras bebíamos con amigos durante los próximos años. Todavía recuerdo esa primera cita con Jamie como si fuera ayer. Habíamos coincidido en Tinder unas semanas antes y nos llevamos bien de inmediato. Nos enviamos mensajes cuando finalmente nos encontramos para cenar. La conversación fluyó sin esfuerzo y cerramos el restaurante hablando y riéndonos. Me fui sintiéndome como si realmente hubiera conectado con alguien especial. Jamie me envió un mensaje más tarde esa noche diciendo que había sido un momento increíble. Acepté y tengo planes de volver a vernos pronto. No sabía que ese sería el comienzo de mi pesadilla. A la mañana siguiente, paré en mi cafetería habitual de camino al trabajo mientras estaba en la fila. Escuché una voz familiar que decía mi nombre. Me di la vuelta y allí estaba Jamie actuando sorprendido de verme. Estaba un poco sorprendido, pero Jamie afirmó que solo estaba tomando un café en el área. Charlamos brevemente antes de tener que ir al trabajo. Algo sobre el encuentro se sintió extraño, pero lo ignoré más tarde esa semana mientras almorzaba cerca de mi oficina. Corrí hacia Jamie nuevamente una vez más. Jamie actuó completamente sorprendido y dijo que era solo una loca coincidencia en este punto. Mis guardias comenzaron a subir, pero Jimmy parecía tan amigable que dudé de mi instinto. En el tercer encuentro casual esa semana, supe que algo extraño estaba sucediendo. Me detuve en mi camino a casa para recoger algunas compras mientras estaba pagando. Sentí un toque en mi hombro. Dando vueltas estaba Jamie con un enorme kin. Jimmy bromeó sobre que teníamos que deténganme así, pero para entonces las banderas rojas ondeaban en mi mente. No había forma de que estas reuniones fueran por casualidad. Me convencí aún más del comportamiento perturbador de Jim. Unos días después, estaba en casa relajándome un viernes por la noche cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de Jamie preguntando qué estaba haciendo si quería reunirme más tarde. El problema era que no le había dicho a Jamie dónde vivía. Sentí que se me erizaban los pelos de la nuca cuando me di cuenta de que Jamie de alguna manera sabía mi dirección. Traté de no entrar en pánico y cortésmente rechacé la reunión diciendo que tenía planes esa noche. Inmediatamente bloqueé el número de Jamie y las redes sociales. Mis manos temblaron mientras me servía una copa de vino. Me dio nervios pensar que me abastecerían a la mañana siguiente. Dejé caer mi corazón. Vi que habían deslizado un sobre debajo de mi puerta adentro. Había fotos mías haciendo actividades mundanas como caminar en mi auto o recoger mi correo, pero todo lo que me sacaron de mi casa sin mi conocimiento. Jamie había encontrado una manera de acceder y violar mi privacidad. Denuncié a Jamie a la policía con las pruebas e instalé cámaras de seguridad alrededor de mi casa. Propiedad, sin embargo, durante las siguientes semanas sucedieron cosas extrañas. Los objetos se movían o desaparecían en mi casa. Se oía un crujido en mi techo o arañazos en mis puertas y ventanas a altas horas de la noche. Las llantas de mi auto estaban cortadas y dejaban mensajes amenazadores en mi contestador automático. No importaba lo que hiciera, no podía deshacerme de Jamie. La policía intentó localizar a Jamie, pero tuvo poca suerte. Me dijeron que tomara precauciones y me mantuviera alerta. Comencé a tener un bate de béisbol junto a mi cama y dormí mal, sintiéndome constantemente observado. Estaba ansioso cada vez que salía de mi casa mirando por encima del hombro a donde quiera que iba. Después de un par de meses horribles viviendo así, la media pareció detenerse de repente. La policía nunca atrapó a Jamie, pero también obtuve más señales de que estaba siendo acosado. Solo puedo esperar que Jamie finalmente se aburriera y pasara a otra pobre víctima. Todavía tengo problemas de confianza y paranoia gracias a esa coincidencia de Tinder que salió totalmente mal. Me enseñó que realmente no puedes predecir las intenciones de otra persona, sin importar cuán encantadora pueda parecer. Soy mucho más ahora, tengo cuidado con quién dejo entrar en mi vida y en mi hogar ese sentimiento de violación se queda conmigo. Y me hace cuestionar si alguna vez me sentiré segura al dejar que alguien nuevo se acerque nuevamente por ahora. Mantengo mi distancia de las aplicaciones de citas, concentrándome en el cuidado personal y en reconstruir mi sentido de seguridad. Lo que me pasó es un desafortunado recordatorio de que los monstruos pueden esconderse detrás de caras bonitas
y palabras halagadoras. Algunos capítulos es mejor no leerlos. Decidí buscar ayuda profesional para procesar el trauma por el que pasé. Encontré un terapeuta que se especializa en tratar a víctimas de acoso y hostigamiento durante nuestras sesiones. Me ayudó a darme cuenta de que mi experiencia con Jim no fue mi culpa. Jamie tomó la decisión inquietante de violar mis límites, y nadie merece ser aterrorizado de esa manera. Mi terapeuta también me dio herramientas para manejar mi ansiedad e hipervigilancia cuando estoy en público. Trabajamos en ejercicios de pensamiento para desafiar mis miedos de que Jamie reapareciera y me lastimara nuevamente. Con el tiempo, recuperé una sensación de empoderamiento y control sobre mi vida una vez más. Me negué a dejar que las acciones de Jim dictar cómo vivía con la guía de mi terapeuta. También tomé medidas prácticas para mejorar mi seguridad en casa. Invertí en un sistema de alarma mejorado y tomé clases de defensa personal para aumentar mi confianza en la conferencia. Ella me animó a apoyarme en amigos cercanos y familiares durante este proceso de curación también. Su apoyo fue invaluable para ayudarme a superar los días más oscuros. Hoy estoy en un lugar mucho mejor gracias al apoyo profesional y mi propia fuerza interior. Todavía lucho ocasionalmente con la paranoia sobre mi seguridad, pero tengo estrategias de afrontamiento para mantenerme con los pies en la tierra. Me llevó tiempo reconstruir mi capacidad de confiar, pero ahora tengo un círculo increíble de personas amables y solidarias en mi vida. Si bien siempre puedo llevar algunas cicatrices de lo que soporto, me niego a seguir siendo una víctima. En todo caso, sobrevivir a esa terrible experiencia me dio una mayor compasión y sabiduría. Espero que al compartir mi historia pueda ayudar a otros que han sufrido un trauma similar a sentirse menos solos. Se puede encontrar la luz nuevamente incluso después de las noches más oscuras. Todavía me da escalofríos cuando pienso en esa fatídica coincidencia en Tinder. James parecía perfecto al principio. Teníamos mucho en común. La conversación fluyó sin esfuerzo. Después de algunas citas geniales, mencionó casualmente que tenía un hermano gemelo llamado John que vivía con él, y era un poco diferente. No indagué más porque la dinámica familiar puede ser complicada. El primer caso extraño ocurrió aproximadamente 3 semanas después de comenzar a salir con James. Se olvidó de mencionar un restaurante favorito suyo que literalmente habíamos discutido en nuestra última cita. Cuando le pregunté sobre el repentino lapso de memoria, James parecía confundido y negó haber tenido esa conversación en absoluto. Lo atribuía a un simple error. Unos días después, ocurrió otra cosa peculiar. James afirmó que odiaba las películas de terror, pero recordé claramente haber visto The Conjuring en nuestra noche de películas la semana anterior. Una vez más insistió en que estaba equivocado. Pensé que era extraño, pero tal vez solo le daba vergüenza admitirlo. El factor miedo. Las cosas se pusieron más raras cuando James pareció dejarme plantado para una cita para cenar. Más tarde dijo que lo habían tratado muy mal en el trabajo, pero su mensaje de texto de ese mismo día mostraba que confirmaba nuestros planes en el restaurante. Empecé a preguntarme si me estaba volviendo loca o si James me estaba engañando. Mi confusión alcanzó su punto máximo cuando me encontré con James en una cafetería. Pero no era James en absoluto. Era su gemelo John. Juan parecía ansioso, y se alejó después de unos minutos de una pequeña charla incómoda mientras le confesaba a James al respecto. Él negó tener conocimiento del encuentro. Finalmente, la escalofriante verdad se me ocurrió de alguna manera. He estado saliendo con ambos gemelos todo este tiempo sin darme cuenta. Me engañaron y manipularon intencionalmente al cambiar de lugar en la fila. Todos los extraños lapsos de memoria y las contradicciones ahora tenían mucho sentido. Terminé de inmediato todo contacto con James y John. Bloqueé sus números y cuentas. Evité todos nuestros hangouts habituales. Me preocupaba que alguno de ellos pudiera aparecer. Me volví hipervigilante. Caminaba en una guerra solitaria por la noche. Mi confianza se hizo añicos por completo hasta el día de hoy. Todavía tengo problemas para tener citas. Analizo cada posible coincidencia. Estoy desesperado por evitar otra situación patológica. Busco moscas rojas de inmediato. Si algo parece extraño, corto el contacto. Mi Tinder es una advertencia. Nunca conozcas realmente a alguien basándote en un perfil en línea en unas pocas citas. Tómate las cosas con calma y escucha tus instintos. No ignores el comportamiento extraño o las inconsistencias.
y nunca desestimes el peligro potencial de involucrarte íntimamente con una persona manipuladora o deshonesta. Pueden pretender ser alguien que no son hasta que sea demasiado tarde. Mi mayor arrepentimiento es no haber detectado las señales antes de que las cosas se salieran de control. Es una experiencia aterradora de la que todavía no me he recuperado por completo, pero estoy aprendiendo lentamente. Para abrir mi corazón de nuevo, decidí intentar salir de nuevo. Aproximadamente 6 meses después del incidente, mis amigos me animaban a volver a salir diciendo que no podía permitir que una mala experiencia me impidiera encontrar el amor. Al principio dudé. Todavía estaba conmocionado por lo que pasó, pero poco a poco recuperé el coraje suficiente para descargar una aplicación de citas nuevamente. Esta vez, fui mucho más cauteloso. Mantuve todas las interacciones limitadas a la aplicación al principio. Todavía no estaba listo para conocer a nadie en persona. Estudié cada perfil cuidadosamente en alerta máxima por cualquier rareza o inconsistencias. A la primera señal de algo sospechoso bloqueé la coincidencia sin dudarlo. Cuando apareció el perfil de Andrew parecía sincero y dulce. Charlamos durante semanas antes de que me sintiera cómoda reuniéndonos. Las primeras citas transcurrieron sin problemas, todavía sin señales de alerta. Pero permanecí vigilante manteniendo los detalles personales vagos, después de aproximadamente un mes de salir con Andrew. La vieja ansiedad comenzó a acumularse déjà vu en mí. Cada vez que olvidaba una conversación anterior me erizaba con los detalles menores sobre su trabajo o pasatiempos, aunque probablemente errores inocentes. Mi mente corrió al peor escenario posible. Traté de mantener la calma, pero me encontré gritándole a Andrew por cosas pequeñas. Mi desconfianza se estaba saliendo de control. Finalmente supe que tenía que ser completamente honesta, o terminar las cosas. Le expliqué mi extraña historia de Tinder, y admití que sus errores benignos estaban provocando pánico para mi alivio. Andrew ofreció empatía y paciencia. Entendió mi mayor cautela, y prometió recuperar mi fe lentamente mientras entraba con cautela con el tiempo. La sinceridad de sus palabras se hizo clara. Él nunca me presionó para abrirme antes de estar lista. Nos comunicamos abiertamente incluso sobre mis dudas. A veces fue complicado, pero demostró ser confiable de manera constante. Un año después, finalmente me siento segura con Andrew. Mi experiencia pasada siempre permanecerá como un recordatorio de las señales de advertencia de calor, pero tomar otra oportunidad en el amor me enseñó a no dejar que el miedo gane con apertura, honestidad y paciencia. 2 corazones heridos pueden construir una relación saludable. Todavía me estoy recuperando, pero ya no permito que los fantasmas de gemelos tóxicos dicten mi capacidad para una relación de pareja. Esas cicatrices, seguir siendo la persona adecuada, puede ayudarte a reabrir tu corazón cuando estés listo. El alivio que siento al estar en una relación estable ahora es profundo durante tanto tiempo. Me pregunté si alguna vez había recuperado la capacidad de confiar plenamente de nuevo para dar mi corazón libremente. Sin prepararme para lo peor, parecía que esa apertura murió el día que me volví atrapado por John y James. Juego enfermizo. Por un tiempo, vi peligro en cada nueva perspectiva de citas. Cada pequeña inconsistencia se sentía como un engaño inminente. Estaba hipervigilante por la duplicidad, prácticamente interrogando a inocentes coincidencias. Mi cinismo arruinó las cosas, incluso antes de que comenzaran con Andrew. El cambio fue gradual, interesado cuando necesitaba tomar las cosas, insoportablemente lento. Hablamos abiertamente sobre mi trauma y efectos persistentes. Cuando viejos miedos estallaron, él respondió con calma y cariño. Tomó tiempo desgastar mi armadura emocional, pero resistió cada fase cansada gentilmente, ayudándome a avanzar nuevamente. Eventualmente la alegría de estar juntos superó mi impulso de dar marcha atrás. Aprendí a vivir en el momento nuevamente, no constantemente al borde. Los pensamientos y reacciones dañinos todavía surgen de vez en cuando, pero he dejado de permitir que descarrilen todo progreso. Ninguna relación es totalmente fluida, siempre habrá malentendidos o errores, pero si el cuidado y los valores fundamentales están ahí, vale la pena nutrirlos. La confianza renovada no sucedió de la noche a la mañana, llegó a través de la paciencia diaria, la empatía y el esfuerzo genuino. Andrew me mostró que una pareja saludable te eleva incluso a través de las cicatrices de batalla persistentes. Sigo siendo un trabajo en progreso,
Pero ya no estoy definido únicamente por las heridas de mí en el pasado. Solo recordar esa posibilidad fue un primer paso hacia adelante. Realmente abrir mi corazón de nuevo cuando estuve lista. Solo fue necesario encontrar a la persona adecuada dispuesta a recorrer ese largo camino conmigo. Todo comenzó de manera tan inocente. Coincidimos en Tinder y parecía absolutamente perfecto. Divertido, encantador, fácil de hablar. Me enamoré de inmediato. Nuestras primeras citas fueron increíbles. Me llevó a charlas geniales de las que nunca había oído hablar antes, y hablábamos durante horas sobre todo lo que había bajo el sol. Realmente pensé que había ganado el premio gordo después de aproximadamente un mes de citas felices. Empezaron a pasar cosas extrañas. Comencé a notar publicaciones extrañas en mi Facebook que sé que no escribí al principio. Pensé que tal vez había publicado algo extraño accidentalmente, y simplemente no lo recordaba. Pero luego siguió sucediendo, estados de párrafos largos, divagaciones sobre temas que nunca discutiría, comentarios en páginas de amigos que no sonaban como yo en absoluto. Cambié mi contraseña muchas veces, pero siguió ocurriendo casi al mismo tiempo. Comenzaron a aparecer fotos en el carrete de la cámara de mi teléfono que definitivamente no tomé selfies, y ropa que no conozco en lugares en los que nunca he estado. Estaba realmente asustado y preocupado de que me estuvieran hackeando. Llevé mi teléfono a The Genius Bar en la tienda Apple, pero insistieron en que no había evidencia de un hackeo y que las fotos y publicaciones en las redes sociales definitivamente provenían de mis dispositivos. Confronté a mi match de Tinder al respecto, pero me hizo sentir como si estuviera perdiendo la cabeza. Insistió en que debía estar sonámbulo o algo así, y que estaba haciendo estas cosas sin darme cuenta. Por mucho que quisiera creerle, lo sabía, en el fondo algo más siniestro estaba en juego. Luego vinieron los correos electrónicos, largas peroratas dirigidas a mi familia y amigos, llenos de lenguaje brusco que de ninguna manera se parecía a mi estilo de escritura o personalidad. Nunca los envié, pero aparecerían en mi carpeta de enviados como si lo hubiera hecho. Comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿Estaba haciendo todo esto sin saberlo? ¿Tenía algún tipo de trastorno de doble personalidad del que no era consciente anteriormente? No. Finalmente me di cuenta de que esto no era un accidente ni una condición mental. Esto era un gaslighting intencional para hacerme desconfiar de mi propia mente y memoria. Después de confrontar a mi pareja de Tinder nuevamente, dejó el acto inocente y reveló que me había estado acosando durante meses antes de que nos conociéramos en línea. Sabía cosas personales sobre mí que nunca comparto, y claramente había estado accediendo a mis dispositivos y cuentas sin mi conocimiento. Me horroricé e inmediatamente terminé nuestra relación. Luché durante mucho tiempo después sintiéndome violada e incapaz de confiar en mi propia percepción, pero finalmente recuperé mi confianza y me di cuenta de que lo que sucedió no fue mi culpa. Tal vez nunca podamos conocer completamente a alguien, incluso a aquellos que parecen perfectos en la superficie. Me volví mucho más cauteloso con las citas en línea después de eso, lo cual fue difícil como alguien que odia conocer gente orgánicamente, pero al final estoy agradecido de haber escapado relativamente ileso y no haber ignorado la bandera roja antes. ¿Quién sabe qué podría haber hecho alguien capaz de tal engaño y juegos mentales si hubiera dejado que esa relación avanzara más? Estoy feliz de poder cerrar ese capítulo aterrador de mi vida y he aprendido a protegerme mejor para el futuro. El mundo puede estar lleno de personas peligrosas que esconden su verdadero yo detrás de encantadores perfiles en línea. Nunca hubiera imaginado que una historia de terror así pudiera surgir simplemente de deslizar el dedo hacia la derecha en un extraño atractivo. Pero esa experiencia me enseñó que realmente no podemos tomar nada al pie de la letra, especialmente en nuestra cultura de citas impulsada por la tecnología. Ahora soy más sabio y si bien me llevó algo de tiempo recuperar la confianza, no dejaré que un sociópata destruya mi capacidad de forjar conexiones reales. La oscuridad me mostró que puedo perseverar y evitarlo todo más brillante. Me sentí tan violada y expuesta en ese momento, pero mirando hacia atrás ahora me siento más fuerte sabiendo que me liberé de su control tóxico. Escuché mis instintos de que algo estaba muy mal en lugar de ignorar las señales de alerta. Me defendí a mí misma y a mi cordura cuando trató de manipularme para que pensara que todo estaba en mi cabeza. Lo que sucedió siempre será parte de mí, pero no me desafía. Reclamé mi sentido de mí misma,
mis cuentas, mi privacidad. Mientras él controlaba brevemente mi mundo en línea, no pudo controlarme. Nadie tiene ese poder sobre mí, pero yo mismo emerjo más sabio y más cauteloso y perspicaz. Estoy agradecido de que la relación no haya progresado más antes de descubrir la verdad. Algunas lecciones se aprenden de la manera difícil a través del miedo y la traición. No puedo cambiar lo que pasó, pero ahora puedo crecer a partir de ello. Confío en que mi instinto proteja mi paz mental, y no dejaré que nadie vuelva a sacudir mi espíritu. Esta fue una dura llamada de atención, pero al final gané. Me sentí tan violada y expuesta en ese momento, pero ahora, mirando hacia atrás, me siento más fuerte sabiendo que me liberé de su grosería tóxica. Era solo otra noche de sábado normal cuando decidí abrir Tinder y deslizar el dedo para ver si había chicos interesantes en mi área, después de deslizar el dedo en un montón de perfiles. La foto de un chico era linda, tenía mi edad, cabello rubio, ojos azules brillantes, una gran sonrisa. Su biografía era divertida y parecía relajado. Hicimos match y comenzamos charlando. La conversación fluyó fácilmente y me invitó a tomar un café. Estaba emocionada. Parecía totalmente normal y realmente hicimos clic por mensaje de texto. Nos conocimos en una cafetería en el centro durante el día. Se parecía a sus fotos y era muy amigable en persona. Nos sentamos a hablar durante horas y me sentí totalmente cómoda a su lado cuando comenzó a hacerse tarde. Sugirió intercambiar números para planificar otra cita. Estuve de acuerdo en que no había hecho ni dicho nada remotamente extraño, así que no vi ninguna razón para no hacerlo durante la siguiente semana. Nos enviamos mensajes de texto todos los días, y realmente HD lo apagó para nuestra segunda cita. Él propuso un paseo por un parque cerca de mi apartamento otra vez. Nada parecía fuera de lugar, y me di cuenta de que realmente estaba empezando a gustarme al final de la cita. Me invitó a su casa la noche siguiente para una comida casera. Dudé al principio, pero pensé que ya lo conocía lo suficientemente bien como para que estuviera bien al día siguiente. Le dije a mi compañera de cuarto que iba a su casa, y le dije que le envié un mensaje de texto cuando iba de camino a casa esa noche. Me dirigí emocionada por nuestra tercera cita, me dio la bienvenida, y me dio un recorrido por su apartamento. Era un lugar agradable y normal. Nada parecía extraño, o fuera de lo común de todo. Nos sirvió a ambos una copa de vino, y comenzó a cocinar. Continuamos nuestras habituales conversaciones alegres mientras la comida se cocinaba. Cuando estuvo lista, nos sentamos a comer la comida. Estaba deliciosa y realmente estaba disfrutando. Pasar tiempo juntos, comencé a sentirme un poco extraño, aunque un poco mareado, y se me ocurrió que podría haber puesto algo en mi vino como esa vez en la universidad que sin saberlo había estado drogado en una fiesta. Hice lo mejor que pude para no entrar en pánico o actuar sospechoso lo más que pude. Le dije que solo estaba corriendo al baño rápidamente. Una vez en el baño, cerré la puerta inmediatamente. Llamé al 911 manteniendo la voz baja. Le dije al operador dónde estaba y que pensaba que mi cita me había drogado. Dijeron que un coche patrulla estaba en camino y que me quedara quieto. Comencé a sentirme cada vez más desorientado y pronto me desmayé en el suelo. Lo siguiente que supe fue que un oficial de policía me estaba sacudiendo. Me dolía la cabeza y no podía pensar. Justo cuando me recogieron para llevarme afuera, todo se desvaneció de nuevo a negro. Me desperté un tiempo después en el hospital con una vía intravenosa en el brazo que me proporcionaba líquidos. El médico me explicó que me habían dado unas pastillas, pero que se esperaba que me recuperara por completo. Mi memoria de la noche era irregular, pero sabía que había tenido mucha suerte. Unos días después de ser dado de alta del hospital, fui a la estación de policía para dar mi declaración completa sobre lo que había sucedido. Después de contar los detalles, pregunté vacilante a los oficiales por qué me habían puesto una bolsa sobre la cabeza cuando me sacaron del apartamento esa noche. Los detectives se pusieron muy serios y finalmente me dijeron la horrible verdad. Mi cita de Tinder había instalado una mazmorra improvisada y torturada en su sala de estar. Me habían cubierto los ojos para evitar que viera la aterradora escena mientras me rescataban. Nunca volví a saber de mi tierna cita después de esa noche, y espero que se pudra en la cárcel para siempre. Mi historia solo demuestra que siempre debes confiar en tus instintos y ser muy cuidadoso al conocer extraños en línea, incluso si parecen totalmente normales.
Estoy agradecido de que todavía estoy vivo y bien, pero nunca volví a usar ninguna aplicación de citas después de mi horrible encuentro cercano. Por favor, aprenda de mis errores y manténgase a salvo. Mirando hacia atrás, hubo algunas pequeñas señales de alerta que ignoré cuando comencé a chatear con él. Su perfil de Tinder no tenía mucha información personal, y fue muy rápido en invitarme a salir después de unos pocos mensajes. Debería haber chateado por video con él al menos una vez, antes de aceptar reunirnos cuando salimos las primeras veces que evitó cualquier conversación más profunda sobre nuestros valores y pasados familiares. Estaba tan atrapada y lo lindo y encantador que era que no lo presioné para que se abriera más. También presionó para obtener mi número y me invitó a su casa muy rápidamente considerando que todavía éramos prácticamente extraños. Mi instinto me decía que tomara las cosas con calma, pero me dejé llevar tanto por la idea de cuento de hadas de que yo era el chico perfecto, y me convencí de que solo era Shai abriéndose al principio, y que realmente habíamos hecho una conexión instantánea. Mirando hacia atrás. Ahora, eso fue extremadamente estúpido y imprudente de mi parte. Me sentí aliviado más allá de lo creíble por haber escapado con vida de su apartamento esa noche, pero siempre llevaré algo de trauma por eso durante meses después. Tenía una ansiedad intensa al salir de mi casa mirando constantemente por encima del hombro por temor a que me estuvieran siguiendo. Instalé cerraduras adicionales en mis puertas y compré gas pimienta para mantener la mesita de noche. Eso fue solo un pequeño consuelo. Lo que sucedió destruyó mi capacidad de confiar durante mucho tiempo. Me aislé socialmente y evité intentar tener citas nuevamente, segura de que todos los hombres en línea tenían intenciones siniestras. La confianza se hizo añicos y me culpé sin cesar por ignorar las señales de alerta obvias. Con el tiempo y la terapia, comencé a sanar tanto mental como emocionalmente de mi horrible encuentro en Tinder. Mi perspectiva cambió por completo, y ahora estoy muy alerta para protegerme. Pero todavía tengo momentos en los que los recuerdos regresan como cuando escucho un ruido por la noche, o veo a un tipo que se parece a mi atacante. Las cicatrices son profundas, y es posible que nunca se curen por completo. Compartir mi historia no es fácil, pero espero que ayude al menos a una persona. Citas seguras en línea. No cometas nuestros errores. Escucha tu intuición. Si algo parece extraño y ponte en guardia con extraños. Tómate tu tiempo para conocer nuevas citas en lugares públicos primero, y siempre dile a alguien dónde vas a conocer un nuevo interés romántico en caso de que las cosas salgan mal. Si una mañana puede evitar que alguien más termine en la parte trasera de un auto de policía, entonces hablar vale la pena. Por favor, aprende de lo que pasé y sé inteligente. Las luces fluorescentes del bullicioso diner estaban en lo alto. Yo estaba sentado aquí, frente a mí estaba Steve. Steve, el hombre cuya foto de perfil de Instagram había prometido un leñador robusto y atractivo con ojos ardientes y una linda sonrisa descarada. En persona parecía un globo desinflado. Sus ojos se veían horribles, su boca delgada. Lo único que había dicho en los últimos 20 minutos fue más café con una voz que sonaba como grave, arrastrado por una pizarra. No. Estoy bien, respondí. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de texto de mi hermana. ¿Cómo va la cita, nena? Se leía, quería gritar, ni siquiera era una cita, se sentía como una situación de rehenes. Escribí de vuelta. Es interesante, es como un zombi mudo. La respuesta de mi hermana fue inmediata. Oh, Dios mío, te dije que era un pervertido, deberías largarte. Estuve tentada. Pero una parte de mí, una parte estúpida, alimentada por la creencia de que los hombres guapos eran inherentemente interesantes, quería verlo hasta el final. Voy a intentarlo un poco más. Escribí y luego, sintiéndome aún más subconsciente, agregué que ya había pedido comida. 10 minutos después, la camarera trajo nuestra comida, una hamburguesa grasosa y papas fritas para Steve, y una ensalada que me pareció extrañamente simbólica de toda mi velada. Durante toda la cena, Steve siguió mirando su comida. Sí, casi nunca me miró. Ni siquiera me miró cuando le conté sobre mi trabajo o cuando mencioné que amaba la música indie. Solo asintió como un robot programado para reconocer la interacción social humana. Finalmente, no pude soportarlo, más bien. ¿En qué estás metido? Pregunté tratando de salvar la situación. Buscó taxidermy. Dijo que mi cerebro se paró. Taxidermy. Asintió con la cabeza. Sí,
Hago las cosas hermosas incluso cuando están muertas. Oh Dios, pensé de repente sintiéndome como si estuviera atrapado en una pesadilla. El resto del DAT pasó como un borrón. Ste habló sobre su colección de horribles sarnas de animales disecados y cadáveres de animales grotescos. Yo, por otro lado, seguí desplazándome por mi teléfono fingiendo estar cautivado por fotos de gatos en Instagram. Finalmente llegó la factura y yo. Me disculpé para ir al baño en el momento en que estuve solo. Respiré profundamente y le envié un mensaje de texto a mi hermana. Sácame de aquí. Un par de minutos después, escuché un fuerte chillido fuera de la ventana. Salí corriendo del baño, lista para escapar de Steve en su colección de taxidermy, pero el restaurante estaba vacío. Steve ahora se había ido al otro lado de la calle. Podía ver el viejo y destartalado Volvo de mi hermana. Estaba estacionado. Sus faros todavía estaban encendidos. Estaba parada junto a la puerta, sus brazos cruzados con una sonrisa en su rostro. Oh, Dios mío, dije. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Para conseguir una llanta nueva, papá me mandó al taller. Dijo que la vieja estaba pinchada, ya sabes, como tu vida amorosa riendo. Corrí hacia el auto. Me subí y cerré la puerta de golpe mientras nos alejábamos. Pude ver a Steve parado en la acera mirándonos con una mirada en blanco. Luego, como si sintiera mi mirada, se dio la vuelta y regresó al restaurante desapareciendo en el resplandor fluorescente. El viaje a casa se pasó describiendo el desastre que fue mi cita. Honestamente, dijo mi hermana sacudiendo la cabeza. Él emitía vibraciones muy coloridas. Era como una especie de humano. Taxiderma exhibición acepté. Juro que me iba a diseccionar y me metería junto a su colección de ratas y ardillas cuando entramos en el camino de entrada. Vimos una ráfaga de actividad dentro de la casa. ¿Qué diablos?, dije. Había autos estacionados por todas partes, música retumbando desde adentro y risas resonando por las ventanas. Mamá y papá simplemente decidieron hacer una fiesta. Supongo que mi hermana y yo sabíamos que nuestros padres eran demasiado del tipo de fiestas espontáneas. La última vez que habían organizado una fiesta fue para el 80º cumpleaños de nuestra abuela. Cumpleaños y que había sido una cena formal con un pianista. Entramos y el lugar estaba lleno. Nuestra sala de estar se había transformado en una pista de baile. La gente se derramaba en el pasillo y la cocina riendo y charlando. Vi a mis padres, ambos vestidos con ropa que era demasiado joven para ellos, bailando torpemente al ritmo de la música disco. Mi padre incluso llevaba una camisa de colores brillantes que contrastaba con sus pantalones caqui de una manera que fue doloroso de presenciar. Mi hermana simplemente se quedó allí parada conmigo con la boca abierta, hasta que mi madre nos vio su rostro, que por lo general era una imagen de compostura, se iluminó con una amplia sonrisa. «Bueno, hola, mis pequeños ángeles», anunció con la voz un poco más alta de lo habitual. «Únanse a la fiesta». Sin decir una palabra, mi hermana y yo nos miramos. Acabábamos de escapar de una cita horrible, y ahora nuestros padres estaban teniendo una fiesta salvaje en casa. Oficialmente estábamos viviendo en una comedia de situación. Seguimos a mi madre a la cocina, donde un grupo de personas estaban acurrucadas alrededor de una mesa bebiendo vino y cerveza, y hablando de qué estaba pasando. Pregunté de dónde venían todos, y qué era esto. Todo sobre, oh ya sabes, mi mamá dijo tomando un gran trago de su vino. Tu padre pensó que sería divertido organizar una reunión para algunos amigos que conoció en el gimnasio. Amigos más como hombres sudorosos de mediana edad con demasiada testosterona. Nuestro padre paseó con una sonrisa tonta estampada en su rostro. Nos ofreció a cada uno un trago de tequila que rechazamos cortésmente. Luego comenzó a una larga y divagante explicación de cómo había conocido a algunas personas realmente geniales en el gimnasio, y todos decidieron tener una fiesta espontánea en nuestra sala de estar. En la habitación estábamos tratando de procesar esta información cuando el amigo de mi papá, un hombre con una línea de cabello que retrocedía y una remera violeta ajustada, se nos acercó. «Oye, debes ser la hija», dijo extendiendo una mano. «Tienes unos jeans impresionantes. Sabes que tu padre es un verdadero Adonis. Parece que todavía podría hacer press de banca con un auto pequeño». Quería vomitar. «Oh, sí», dije tratando de sonar educado. «Es totalmente un adicto al gimnasio». Mi hermana, que había estado mirando fijamente al hombre con la remera violeta del hombre, finalmente habló. Parece más como si acabara de terminar una botella de vino mientras veía un maratón de Rocky en su sofá. El chico echó la cabeza hacia atrás y se rió.
Tienes un poco demasiado descaro para mí, señorita, pero me gusta. Me guiñó el ojo. Eso es cosa de mi hermana, dije tratando de desviar la conversación del sarcasmo de mi hermana. Ella es comediante, es súper graciosa. La risa del hombre se apagó y sus ojos miraron alrededor de la habitación, como si buscara a alguien. Ella debería ser comediante. Dijo que el mundo necesita más risas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pensé en mi cita con Steve. Las cosas inquietantes que dijo, las cosas que hizo. ¿Qué diablos fue esta noche? Convertirse en el chico del restaurante me recordó a este chico en la sala de estar de mis padres. Era como si estuvieran disfrazados de uno de estos extraños amigos de mi padre. ¿Dónde está Steve?, le pregunté. Mi hermana se acercó a mí. La risa se apagó y la música se detuvo. Toda la habitación pareció contener la respiración esperando una respuesta. En la quietud de la habitación, escuché una risa silenciosa. Parecía venir de la nada, de las sombras que se estaban volviendo más oscuras con cada momento que pasaba. No sonaba como la risa de mi papá o mi mamá. Era un estruendo gutural bajo, el eco de una risa hueca que parecía venir de las mismas paredes de nuestro propio baño. Mi hermana y el hombre de la camisa morada se miraron intercambiando miradas aterrorizadas. Ellos también lo habían escuchado, y luego una sola voz casi ahogada por el eco de esa risa dijo: «Steve, está aquí». Miré al hombre de la camisa morada. Estaba señalando hacia el fondo de la habitación, un puntero lento y medido, que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Y luego la música comenzó a sonar de nuevo, esta vez la base golpeando contra las tablas del suelo, las luces parpadeando como luces estroboscópicas, en un club. La música ahogó todos los demás sonidos. La conversación, el después, incluso esa risa escalofriante. Pude ver el movimiento en la oscuridad en la parte de atrás de la habitación, pero no podía decir con seguridad si era él, tal vez era solo otro tipo. Las luces y la música estaban haciendo que todo fuera tan difícil de enfocar, o tal vez solo tal vez ese realmente era él. La música estaba golpeando más fuerte. Las luces intermitentes me cegaban, la habitación daba vueltas, quería escapar, quería correr, pero no podía. Había algo en esta habitación que me retenía, algo que me empujaba más profundamente hacia esta oscuridad y fiesta, algo que quería que me quedara. Tal vez porque era mi propia casa y sentía que correr a mi habitación solo resultaría en que uno de estos pervertidos hombres de mediana edad llamara a mi puerta e intentara hacer algo estúpido. No sé. Después de una tendida con Steve, todo es posible.